agradecerle por su generosidad y su paciencia al maestro Ricardo Sevilla, que ha estado en el sistema esperando también para entrar a dejar la víbora chillando en esta arena llamada Sin Censura, en donde la única línea es que no hay línea. El maestro Ricardo Sevilla es periodista independiente, escritor y miembro de esta familia Sin Censura, para hablar de los médicos tiktokeros que hoy sabemos, pues en el caso de la doctora Ana Ceci, son hijos de políticos y solo porque son muy mal pensados, solo tal vez por eso, le tiran con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, en efecto, Ana Ceci, pero no solamente es ella, son muchísimos médicos fresones. Y es que tras el señalamiento del presidente López Obrador de que muchos médicos mexicanos no quieren atender en plazas rurales, salieron un grupo de TikTokers a llamar mentiroso al presidente y a decirle que no había plazas para ellos, pero ¿qué tal para los extranjeros? Pero nadie sintió empatía por estos holgazanes y acomodaticios medicuchos. Y es que seamos realistas, brutalmente realistas. Sí hay plazas en el sector salud para que los médicos las ocupen, pero suelen ser plazas en zonas rurales. Y esta gente no quiere ir al campo, no quiere ir a la selva, no quiere ir a los municipios, no quiere ir a las regidurías. Ellos quieren plazas en el Centro Médico Nacional siglo XXI, o ya de perdis una plaza en Lomas Verdes o en Magdalena de las Salinas, en hospitales de tercer nivel. Ahí es otra cosa. Ellos quieren ser médicos de pipa y guante, Vicente. Ellos quieren ser médicos de caché. Estos médicos quejosos no pelan las convocatorias para ocupar plazas en clínicas y en hospitales de zonas rurales. ¿Faltan médicos? Sí faltan, y muchos, porque egresados hay, y hay bastantes, pero médicos reales, comprometidos, arriesgados, hay mucho menos de lo que uno imaginaría. Y la causa de eso, por un lado, es la formación neoliberal que los estudiantes han recibido. Les ofrecen plazas en el corazón de México donde realmente se necesita la ayuda, el socorro, pero las rechazan con la mano en la cintura, con un bostezo. Alegan que la inseguridad, alegan que los pueden picar los mosquitos, que no tendrían un Spring Air donde descansar o un bar donde cotorrear después de una ardua jornada en las urgencias médicas. Pero sobre todo, alegan que no pueden dejar a la familia. Ah, la familia. Para esta clase de médicos, Vicente, es un sacrificio separarse de sus familias y no importa que estén casados, no importa si tienen hijos o no, pero ¿cómo dejar a la abuelita? ¿Cómo dejar a los sobrinos consentidos? ¿Cómo dejar a la mascota que duerme con ellos en el departamento de la colonia Nápoles? El horror. Eso no lo soportaría ni el doctor Wagner, eso no lo toleraría ni el médico asesino. Y es que dejando a un lado la ironía, lo terriblemente, lo dramático, es que muchos médicos, no todos, porque no podemos echarlos en el mismo costal, pero sí muchos, suelen buscar su comodidad. Te pongo un dato duro. En el IMSS hay actualmente 4,893 médicos residentes. De esos residentes, uno de cada dos participó en la atención de la pandemia. Es decir, 2,450 aproximadamente no participaron, no quisieron participar y no participaron, caray, porque era mucho riesgo, porque era mucho riesgo contagiarse. Caray, no fueran a morirse en el intento. Déjame decirte que durante la pandemia, quienes más participaron, quienes más ayudaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y yo no sé por qué no lo ha dicho Zoé Robledo Aburto, el candidato a la gubernatura de Chiapas, fueron los egresados de los cursos de especialización médica, quienes durante la emergencia sanitaria pusieron a prueba sus conocimientos, su temple, su madurez emocional y su liderazgo. Pero el resto se ausentó. Pidió incapacidad por ser población en riesgo, por ser población
adulta mayor, pidió licencia con goce, Vulnerable. sin goce de sueldo, vulnerable, pidieron incapacidad hasta porque pensaban que un mosquito les podía transmitir una enfermedad. Eso es real, lo manejamos en el litoral. Acuérdate que estuve 20 años metido ahí, conozco la institución al derecho y al revés, porque no son solo los médicos, por cierto, los médicos residentes quienes no quieren arriesgarse, Vicente. Son hasta los médicos que ya cuentan con plazas vitalicias en el sector salud, ni los médicos que ya tienen base en el IMSS, es decir, que ya no tienen la modalidad 02 y 08, desean trasladarse a otra entidad. Te pongo otro dato duro. En el IMSS, la Comisión Nacional Mixta de Puestos de Confianzas B lanza convocatorias a nivel nacional una tras otra para los médicos, pero las convocatorias suelen declararse desiertas. Los mandan a una vuelta, a una segunda vuelta y a la tercera las declaran desiertas, porque insisto, las plazas médicas sí existen, sí hay, pero están en zonas rurales. El problema es que los galenos del mal, estos galenos fifís, no se quieren ir a laborar a esos lugares. En Brasil, por ejemplo, tuvieron que llevar a médicos cubanos a ese país porque los médicos de casa no querían, como los médicos fifís de acá, arriesgarse, no querían despeinarse. Y los médicos cubanos, ya lo sabemos, público memorioso, son médicos todoterreno. Nada que ver con lo que dice, por ejemplo, el imbécil de Leonardo Kurchenko, que el loco alega que se trata de agentes políticos, operadores de base y agitadores profesionales, así los llama, cuya función, dice el demente, consiste en formar comités revolucionarios de base en diferentes regiones del mundo. Ridículo, Leonardo Kurchenko, eres un ridículo. Nada de eso. Continuemos siendo realistas, Vicente. En México, durante la pandemia, el reto de salud pública más grande que ha enfrentado no solo el país, sino el mundo, llevó a nuestros médicos a cerrar las puertas de sus consultorios. Yo recibí muchísimos mensajes de gente que me decía, ¿a dónde voy, Sevilla? Porque me cierran las puertas de los consultorios, me cierran las puertas de los servicios médicos, me tratan como si fuera yo un apestado. En plena pandemia, deja de decirte, Vicente, público memorioso, yo recuerdo que llevé a mi madre para que la evaluaran en una clínica llamada Clínica 2000. El médico dueño, Israel Palomino, me cerró las puertas en la cara, diciéndome que no podía entrar porque no quería contagiarse, así con todas sus letras, que me fuera a otro lado. ¿Dónde está su apego al juramento hipocrático que dice a la letra, a cualquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción? Estos son corruptos, porque la huevonada es corrupción. ¿Sabe usted dónde está, público memorioso, el juramento hipocrático? En el olvido. En el olvido, porque estos médicos que ahora se quejan de la llegada de médicos cubanos tienen una formación sanguinariamente neoliberal.